A 15 minutos de ti, un podcast para que cuando nos escuches te escuches, con Ananda, Rubén y Miriam de Centro Psicoedúcate. Arrancamos con un nuevo podcast en A 15 minutos de ti. Justamente estábamos hablando que teníamos muchísimas ganas de grabar y también de estar un ratito con vosotros. Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Rubén, muy buenas. Hola, muy buenas a todos y a todas. Y en el podcast de hoy hablamos de un tema que está a la orden del día, súper común, que es la ansiedad. Bueno, vemos muchas personas en consulta que vienen y nos dicen que tienen ansiedad y no saben por qué. Pues que no saben qué les pasa o cuando de primeras tienen de todo. La verdad que cuando empezamos a trabajar con ellos y a analizar, pues vemos que no están del todo las cosas bien. Y por ello en este podcast vamos a hablar de la ansiedad cuando pasa a ser funcional a ser un problema en sus vidas. Y no hablaremos de tips, sino que vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir a entenderla y cuáles serían sus raíces de esta emoción para poderla disminuir y bajar su intensidad. Y un poquito para situarnos, vamos a definir qué es la ansiedad. Rubén, ¿podríamos hacer una definición? Mira, la ansiedad es una respuesta que nos sale a algo que creemos amenazante, algo que nos da miedo, que nos genera inseguridad, que muchas veces pues, bueno, puede ser real o no tan real. Lo que es muy importante también diferenciar es la ansiedad y el estrés, porque me parece que se ha malinterpretado un poquito la ansiedad y se está utilizando muy a la ligera. Y la ansiedad no es estar agobiado. La ansiedad puede ser tener pensamientos muy intrusivos, muy desagradables, tener muchos bucles mentales, pensamientos catastróficos, pensamientos que incapacitan, que te limitan, que te ponen en duda constantemente. Por lo tanto, no es estar agobiado. Claro, serían como dos respuestas distintas, ¿no? La ansiedad sería como lo que has explicado, la respuesta que damos ante algo que creemos amenazante, y el estrés, ¿no? Es como una sobrecarga con una sintomatología distinta. Y los estímulos no es que no sean reales, sino que con ansiedad los vivimos más distorsionados, más intensos de lo que realmente son. Bueno, hay 3 niveles de manifestación de la ansiedad. Está el fisiológico, que serían las somatizaciones como tal, por ejemplo, me duele mucho la garganta porque a lo mejor no estoy siendo coherente y no estoy expresando algo, o me duele mucho la barriga porque, bueno, ese nervio, ¿no? Se ha instaurado ahí por anticipar algo que no existe y me da miedo, ¿no? El cuerpo nos dice lo que nosotros no podemos dar un significado en ese momento. Sí, por ejemplo, también a veces en los ojos, ¿no? Hay personas que les salen orzuelos, ¿no? Sí. O como algún tipo de herpes, que hay personas que tienen tendencia de por sí, pero luego sí que se ha visto también que está relacionado pues con ansiedad, ¿no? Y muchas veces es cuando alguien está viendo una situación, ¿no? Viviendo una situación que ve pues a diario, y es como una manera que tiene el ojo de decir, no quiero ver esto, ¿no? Sí, el cuerpo nos va dando pistas según Sí. lo que nos, ¿no? La parte del cuerpo que nos hable, ¿no? Sí. Entre comillas. También hay más síntomas, ¿no? Como tener pues náuseas, hay personas que también les da por tener diarreas. Sí. La taquicardia también suele estar muy presente. Mareo, ¿no? Sí. En su máximo. Falta de aire. Y luego también la tensión muscular, ¿no? Que también es muy relacionada con la ansiedad. Sí, tiene muchas manifestaciones a nivel del cuerpo y menos mal porque ahí luego lo hablaremos, nos dice cosas, ¿no? Que no Sí, podemos ver. Las contracturas, ¿no? Yo he hablado con algunos fisioterapeutas, ¿no? Y me dicen que muchas veces se nota, ¿no? Como esa tensión y esos nervios que tienen las personas se van acumulando en el cuerpo, muchas veces en la parte de los hombros, que al final ahí es donde, bueno, al estar en tensión los subimos y los apretamos. La espalda, ¿no? Es como que también si cargas con mucha carga emocional, pues como que el peso se va a la refleja. espalda, ¿no? Sí. Somos un todo y a veces parece como muy mágico, pero estamos, ¿no? Todo lo emocional y corporal está muy relacionado y hay que trabajarlo a la par. Luego también se puede manifestar a nivel conductual, pues insomnio, bloqueo emocional, a lo mejor más falta de concentración, ¿no? Y aquí también en consulta lo escuchamos mucho, ¿no? Estos síntomas de ansiedad. La falta de apetito también podríamos poner aquí. También Sí. la libido afecta, ¿no? En estados de ansiedad. Sí, esto de hecho creo que de alguna manera lo dijimos en el podcast, ¿no? Del deseo sexual, que cuando estamos pues eso, atravesando una época un poco más complicada, ¿no? Y que nos pueda estar generando ansiedad, pues por supuesto que va a bajar nuestro deseo. Sí, y la energía en general, ¿no? La libido Sí. puesta en cualquier ámbito.
Y luego se puede manifestar también a nivel emocional, en nuestro estado anímico, ¿no? Podemos ser una montaña rusa, ¿no? Depende del nivel de ansiedad que tengamos, depende del día, ¿no? Sí. Estamos más chof, más cansados, Exacto, tener muchos cambios de humor, estar más irritados, más nerviosos. incluso más enérgicos de la cuenta para intentar tapar ese malestar. También podemos hacer referencia también a los pensamientos, ¿no? Porque la ansiedad también se manifiesta ahí, ¿no? En problemas de memoria, poca concentración, bucles de pensamiento, como has comentado antes, Rubén. Bueno, dificultad también, ¿no? A la hora de gestionar estos pensamientos, sobrepensarlos. Esto, de hecho, es como, os voy a poner una metáfora, ¿no? Es como si al despertarnos por la mañana, sintiésemos que puede haber, por ejemplo, un león suelto pues por tu barrio, ¿no? Te levantas y dices, ostras, a ver si me va a comer. Entonces, bueno, sales de casa y vas con cuidado por si acaso pues aparece ese león. Vas al trabajo y vas pues en alerta, ¿no? Porque, ostras, a ver si va a aparecer y me va a atacar, ¿no? Entonces es un poco esa sensación constante de amenaza, de peligro, de que algo malo puede pasar y que, bueno, la probabilidad de que pase, pues muchas veces es muy bajita. Sí, es lo que decíamos antes, ¿no? De que puede ser real, puede que haya un día un león que se escape Sí. del zoo, pero es muy poco probable y estamos anticipando y estando mal sin confiar en que, oye, si ocurre ya nos protegeremos de alguna manera. Y una vez nombrados los síntomas, ¿no? Las somatizaciones, bueno, todas las manifestaciones como tal de la ansiedad, como bien decía Ananda, no nos queremos centrar tanto ahí, sino en la base, qué mensaje nos trae, ¿no? Para poderla trabajar, poder entender qué nos pasa y así que no se vuelva a manifestar por otros ámbitos o otras maneras distintas más adelante. Sí, de hecho esto muchas veces lo explicamos con la metáfora del iceberg, que por fuera del agua pues se ve una parte, pero luego debajo del agua normalmente hay un trozo mucho más grande que no se está viendo. Entonces esa es la idea, ¿no? De dónde poner el foco y dónde trabajar, en esa base, en esa raíz, que va a ser es el origen, y va a ser la más importante a tener en cuenta. Y como es difícil, porque esos síntomas y esa punta del iceberg es muy ruidosa o muy horrible, ¿no? A nivel, pues eso, sintomatológico, os vamos a intentar hacer tomar conciencia, ¿no? Ayudar en ese aspecto para que, bueno, vayáis viendo en vuestra historia de vida o en vuestro día a día si cuadra con lo que os vamos a contar, ¿vale? Un mensaje de ansiedad puede ser que estoy siendo incoherente conmigo. ¿Qué significa? Que ante una situación voy un poco en mi contra. Es que estoy pensando algo, siento otra cosa y actúo distinto, ¿no? Entonces no me estoy haciendo caso, o a lo mejor me estoy escuchando y luego, pues bueno, porque me da miedo no puedo actuar en base a lo que necesito. Pero bueno, esa incoherencia conmigo hace que se manifieste la ansiedad de X forma y me avise de algo que no estoy bien conmigo misma. Uh-huh. Por ejemplo, sería, ¿no? Que estoy mal en el trabajo o estoy mal con mi pareja y no me atrevo a dejarlo, ¿no? Iríamos incoherentes con nosotros mismos. Sí. Y ahí aparecería la ansiedad, ¿no? Como alerta, ¿no? Sí, nos está diciendo, hey, hay algo aquí y tienes que moverte. Sí, el hacer algo, ¿no? Que suele pasar mucho por complacer, para que no se enfaden con nosotros, hacer un plan que no me apetece, pero venga, voy, pues bueno, voy a estar mal. Luego también otra de los motivos, ¿no? Que haría que la ansiedad apareciera sería que obviemos emociones, porque nos dan miedo sentirlas. Os ponemos ejemplos también para que lo entendamos. Una persona, por ejemplo, que tiene que ser buena y no se permite enfadarse. Entonces ahí reprimiría esa rabia y no dejaría espacio para esa emoción y aparecería esa ansiedad también para alertarnos de que, ostras, de que nos escuchemos. O, por ejemplo, una persona que tiene que ser el tipo duro porque, bueno, le han hecho creer que es así y pasa algo en su vida que le genera tristeza y no se permite estar triste. Por ejemplo, pues ahí serían situaciones que podrían aparecer. Y si te fijas, está relacionada con lo que ha dicho Miriam, es el no ser coherente. Uh-huh. Mi cuerpo, mis emociones, mi mente me está diciendo expresa o saca esto que tienes aquí, pero en este caso pues socialmente hay otro mensaje y no estoy siendo coherente. Exacto. Las creencias familiares, ¿no? Que siempre las nombramos y es que están por ahí. Siempre están ahí y siempre hay que tenerlas en cuenta. Sí. Después también, pues, otros motivos, ¿no? que pueden generar ansiedad, pues son el anticiparse pues, por inseguridad o por miedos, ¿no? Y por lo tanto, por la falta de control.
la falta de control también es algo que pasa mucho, ¿no? Que como no puedo saber lo que va a pasar, esa incertidumbre, pues cuesta mucho gestionarla y claro, nuestra cabeza busca esas maneras de poder saber qué hacer o cómo prepararse. No es lo que decíamos con la metáfora del león, ¿no? Me voy a preparar por si acaso pasa algo. Pero eso sí, ese algo seguro que es malo, no va a ser bueno. Ujú. Sí, es como que, ¿no? El cerebro siempre tiende a tenerlo todo controlado, a dar esa seguridad, a trazar ese plan, ¿no? Cuando no entiendo lo que ocurre, me genera ese descontrol y la ansiedad aparece. Esto pasa muchas veces también, ¿no? Si hurgamos en la historia personal, gente a lo mejor que está acostumbrada pues, a vivir en esa incertidumbre y que acabe pasando algo que no le gusta o algo negativo, y el cerebro al final está acostumbrado a ahorrar la máxima energía. Entonces, si está acostumbrado a eso, va a ir sin querer a pensar que va a ocurrir eso. Y vivimos en un estado de alerta total. Hay que ir cambiándolo para que, aunque cueste al principio, para que el cerebro se acostumbre a pensar distinto. Sí, luego hay también otra, que es cuando llevamos un tiempo ya prolongado con cierto estrés o cierta tensión, ¿no? Como cositas que se van ahí sumando, que no estamos haciendo caso porque a lo mejor como son un poco más pequeñas, pues podemos ir tirando, pero claro, es esa acumulación lo que nos va sumando ansiedad, va sumando y al final yo diría que es como un indicador de que nos estamos perdiendo a nosotros mismos. Sí, a más lejos estamos de nosotros, ¿no? Más incoherentes, más acumulemos y no nos escuchemos ni nos hagamos caso, pues más ansiedad. Y si nos damos cuenta, también es que está relacionado con situaciones que me dan miedo. Lo que hemos dicho, ¿no? Sí. Al analizar de lo que es la emoción de la ansiedad, ¿no? Siempre son cosas que me generan miedo. Y por eso mi cuerpo se activa como si estuviera delante de ese león. Sí, y eso, ¿no? Lo que decíamos, el 90% de las veces pues no suele ocurrir. Sufrimos innecesariamente. Sí, es el sentirnos inseguros. Y al final, si me siento inseguro, seguramente es porque hay una parte, por varias razones, pero no estoy confiando en mi posibilidad de afrontar esa situación. A mí me gustaría que en esta ocasión pudiésemos darle otro sentido a la ansiedad. Y es que la ansiedad realmente es como una amiga, porque nos viene a avisar, a decirnos algo y que en realidad es para ayudarnos. Entonces, ostras, yo sé que a lo mejor puede chocar, pero podemos darle incluso las gracias a la ansiedad. Sí, nosotros la solemos vivir como una enemiga porque, bueno, por los síntomas desagradables que tiene. Uh-huh. Pero es lo que tú dices, si no apareciera, no tendríamos pues esa necesidad de cambio o necesidad de escuchar a ver si está pasando algo que no me está yendo bien a mí, ¿no? Si necesito cambios, etcétera, etcétera. Por eso, qué bien que pueda venir para decirnos pues que no estás viendo o no estás escuchando lo suficiente o bueno, que tienes que hacer algo, ¿no? Sí, tiene una función adaptativa, uh-huh. ¿no? Aunque no la veamos así en un primer momento y es normal, tiene la función eso de vivir. Yo le digo a mis pacientes que cero ansiedad sería como ver la vida pasar en un sofá, ¿no? Tener un mínimo de ansiedad nos permite pues, levantarnos, tener retos, ¿no? Ese mínimo de energía que necesitamos para movilizarnos. Uh-huh. O, por ejemplo, me viene, ¿no?, a la cabeza un caso que os comenté el otro día de una chica que tenía muchísima ansiedad y viendo, ¿no?, y analizando un poquito, ¿no?, su situación y lo que estaba viviendo, pues realmente que tenía que poner límites a su suegra, ¿no?, que cada día se estaba metiendo en la relación con su pareja. Por eso que la solución es ir a la raíz y afrontar situaciones que te dan miedo. Sí, seguramente ahí tu paciente pues tenía ciertos miedos, ¿no? Miedo al conflicto con ella, que incluso su pareja, ¿no? El hijo de ella se enfadara con él, no sé. Uh-huh. Varias cosas que pueden surgir que te generan ansiedad y cuesta ver, ¿no?, el mensaje que nos trae. Sí, porque las personas tendemos a huir, a no enfrentarnos a lo que nos da miedo. Y bueno, yo le digo a los pacientes también que todo lo que no se afronta se hace más grande. Eso de que no veo, no existe, en las emociones no es real. Sí, es que lo que pasa muchas veces es que esta situación que tengo me incomoda y el cambio que tengo que hacer también me incomoda, entonces me quedo ahí bloqueado. Y lo único que va a pasar es que va a ir todo a peor. Sí, es súper paradójico, ¿no? Por miedo a sufrir, me quedo sufriendo más. Y gracias a que viene la ansiedad para decirnos, escúchate y toma decisiones. Bueno, y si os parece, ahora vamos a recopilar las ideas clave. Mirad, yo la mía, y que creo que es muy importante, es la de la ansiedad como amiga. Que no se nos olvide que realmente nos está ayudando y nos está hablando. La abracemos de alguna manera. La mía es, la solución es ir a la raíz del problema.
las técnicas están bien para disminuir esa sintomatología, pero la clave es ir a la raíz para ver qué ocurre. Y la mía sería que ejecutemos, que nos movamos, que tomemos decisiones y las llevemos a cabo, porque si nos escuchamos solo y nos quedamos ahí en el limbo, pues bueno, vamos a seguir teniendo ansiedad. Y ahora, como en cada podcast, os enviamos una tarea para casa. Mirad, en esta ocasión, de entrada, os vamos a decir que la tarea sea empezar a intentar aceptar esa ansiedad, ¿vale? Está ahí, nos está hablando, vamos a escucharla y cuando la escuchemos empezar a disminuir. Así que eso es lo primero que hay que empezar a tener en cuenta. Y la siguiente tarea es lo que llamamos un registro de SPECS, que se llama, ¿no? de situación, pensamiento, emoción y conducta, que os puede ayudar a poder ir identificando qué cosas son las que os puede estar promoviendo esa ansiedad, porque muchas veces no lo sabemos, ¿no? Bueno, tengo un poquito de estrés en el trabajo, en casa con mi pareja pues también, ¿no? Una discusión, tal cual. Bueno, pues a veces no lo vemos muy claro y gracias a poder hacer un registro de cositas que nos van pasando a lo largo del día, que lo vamos apuntando en un papel, unas cuadrículas o unas columnas, ¿no? Con situación, pensamiento, emoción y conducta y luego, oye, al cabo de la semana a lo mejor te das cuenta de que se está repitiendo alguna situación o algún tema o de que hay unas emociones que se repiten. Bueno, es una manera de que puedas empezar a identificar y a tomar conciencia. Sí, la idea es que tanto el pensamiento como la emoción como la conducta vayan en armonía, es lo que decíamos antes en algún ejemplo. Si yo pienso y siento una cosa y actúo en base a otra, por complacer, por miedos, etcétera, pues voy a tener ansiedad, pues me estoy alejando de mí. Siempre os lo recomendamos que si no podéis hacerlo solos, que acudáis a terapia para bucear y ver cuáles serían sus raíces y no quedarnos en ese pico iceberg, ¿no? Con técnicas para controlar la ansiedad o técnicas para aguantar la situación y que podáis aprender, ¿no? a tener recursos para enfrentaros a las situaciones que os generan tanto miedo y que son amenazantes para vosotros. Entonces, bueno, acabamos con esta frase por si os toca alguna tecla que os haga cambiar, que no hay que sobrevivir, sino que hay que vivir y tomar decisiones. Miriam, nos vemos en el próximo podcast. Rubén. Un abrazo. Un placer estar con vosotros.